Què passa, Josep Lluís de l'Alcázar? Com estàs? No, hola, molt bé, molt bé. I vosaltres? Muy bien, muy bien. Estábamos a nada. Hoy es un programa que va a salir hoy. Normalmente los programas salen el domingo y hoy va a salir en viernes. Bien. Porque estamos a 2 días de votar unas elecciones europeas, Sí. que parece que un tercio total de los votos o de los diputados o como quieras llamarlo van a ser fascistas. Sí, hay un aumento previsible importante de la extrema derecha. Se está dando este aumento en prácticamente todas las elecciones, no solo estas europeas, sino que se ha venido dando y es un fenómeno mundial lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hay una recomposición de un sector del capital financiero. Cuando hablamos de extrema derecha parece que son 4 locos y nosotros siempre hemos dicho que no es el problema de quién está delante y que aparece delante de un proyecto de extrema derecha, sino lo que hay detrás. Y detrás hay un proyecto de financiación muy importante. Por ejemplo, hay que recordar que Vox hace 2-3 años recibía más dinero exterior que el conjunto de partidos del arco parlamentario junto, y por tanto no estamos hablando de 4 que, mira, se ponen y resulta que tienen éxito, sino que hay un proyecto de financiación cuando un sector del capital, ante situaciones de crisis, cree que ya no le basta con tener digamos, los recursos habituales de una democracia en un parlamento y demás, sino que va a tener que agudizar más las contradicciones porque los conflictos sociales se van a incrementar, y en esa situación prepara fuerzas más de choque. Y esto es lo que estamos viendo aquí, lo hemos visto en otras épocas históricas de crisis del capitalismo, donde se arranca con formaciones de extrema derecha y en momentos hemos visto como una parte de ellas evoluciona hacia el fascismo. Y no sé, en los años 30 podíamos encontrar algunos ejemplos, también en una crisis, digamos, de magnitudes similares a la actual, donde este es un comportamiento habitual de sectores del capital financiero. La República de Weimar, que siempre se dice. Sí. ¿Sabes que siempre? O sea, sé qué periodo es la República de Weimar, pero nunca he sabido por qué se llamaba Weimar. Me imagino que era un señor. No sé, sí, o, no sé. O debía ser una época. No sé, sí. Pero todos sabemos que está allá. Sí. Todos sabemos que en la República de Weimar surgió Hitler. O sea, eso es la información más directa que tenemos. Efectivamente. Y normalmente acompañan a procesos donde la desesperación ha pasado de la gente, ha buscado formaciones de la izquierda. Las formaciones de la izquierda, digamos, tradicional no han resuelto. También en el caso de Alemania pasa lo mismo. Y aquí normalmente suceden a gobiernos de izquierda que no han resuelto, y entonces hay un sector de la sociedad se decanta a buscar una salida desesperada, y esa salida muchas veces la encuentran en formaciones de extrema derecha, donde los problemas se simplifican, los responsables también, y de alguna manera el discurso es muy sencillo: la culpa tuya es porque hay un inmigrante al lado que te quita el trabajo. Es decir, divide la gente en lugar de permitir que esa gente se una contra los verdaderos responsables, que son el capitalismo y los gobiernos que lo gestionan. Porque es un poco... claro, el fascismo, quieras que no, es como la solución mágica a muchos problemas. Claro. Tú estás cobrando menos, tu alquiler ha subido y estás más apurado económicamente, no te preocupes, puedes echar al señor islámico que ha venido aquí con su familia a trabajar y todos tus problemas se solucionarán. Es un poco como un realismo mágico en el que sin solucionar ningún problema, simplemente generando odio hacia un cierto tipo de población, sean los que sean en cada momento. Durante, digamos que el principio, este nuevo auge del fascismo fue mucho contra los catalanes, y ahora que todo el proceso independentista está pues menos en primer plano, pues ahora viene todo con la islamofobia, que es bastante lo más habitual de este tipo de ultraderecha que estamos viendo hoy en día. Sí, yo creo que los componentes en parte se ajustan a la realidad de cada país, es decir, en cada país hay una componente, por ejemplo el nuestro, entre comillas lo de nuestro, ¿vale? Sí. Recoge mucho más todo el tema del nacionalcatolicismo de la época franquista, en la que hunde sus raíces, una parte de él, y reivindica y demás. Esto mismo lo vamos a encontrar con sus características en Italia, lo vamos a ver en Francia con sus propias características, y también se ha visto en este último tiempo como ante un hecho tan
categórico como lo que está ocurriendo en Palestina y en Gaza, todas estas formaciones que en su raíz eran profundamente judeofóbicas o antisemitas o lo que sea. Bueno, yo siempre repito que los pueblos semíticos son todos esos pueblos que habitaban la región. Que todos aquellos que digan, no, es que eres antisemita por atacar a los judíos. Si atacas a un palestino, también eres antisemita. Efectivamente. No, pero se ha visto cómo se reubica ante las necesidades del capitalismo actual. Entonces, la forma de barbarie en los años 30, una forma de barbarie fue con los nazis respecto a los judíos, y hoy estamos viendo una forma de barbarie donde son los sionistas que la aplican sobre palestinos. Entonces lo que cambia, digamos, son las raíces, que unos son eslavos y los otros es igual, pero el contenido es que efectivamente el capitalismo en épocas de crisis profunda llega a situaciones de barbarie, y ahora lo único que han hecho ha sido reajustar que para toda la extrema derecha actual el aplauso a Netanyahu y la política que está haciendo y el genocidio que está aplicando es común. Y precisamente AfD de Alemania, que en un momento determinado tiene un lapsus entroncando con su pasado mental, que efectivamente entronca sus raíces con sectores que reclamaban y reclaman a Hitler, y por tanto tenían una componente antijudía abiertamente, inmediatamente lo expulsan del grupo europeo a AfD, porque realmente hoy la extrema derecha se reorienta en apoyo completo al genocidio de Israel sobre Palestina, utilizando ese elemento que tú comentabas, que es sustituyendo lo que en un momento determinado fue odio hacia los judíos, hoy es el tema del islamismo o de países árabes o lo que sea. A veces parece que me leas la mente, porque ha habido antes, tú has dicho, los nazis atacaron a los judíos. Y quieras que no, en nuestra mente a veces, por asociación libre y directa, nos sale decir, y ahora los judíos, pero no, o sea, son los sionistas, porque no quiere decir que tú, siendo judío, seas una persona genocida, o sea, puede ser un judío la mar de majo, la mar de buena persona, y estar en contra de todo tipo de genocidio y desigualdad hacia cualquier otro tipo de personas. Y ahora llegamos a la regla de 3, que es donde yo quería llegar, que esto no pasa con los árabes, ni con la gente que cree en el Islam. Al contrario, si te das cuenta, nadie hace esta diferenciación. Son todos iguales, forman parte del mismo colectivo, cuando hay, pues no sé si miles de millones de personas que creen en el Islam, pero yo creo que sí. Y claro, cada una tendrá su ideología. Exacto. Pero normal. Sí, no. Lo primero, lo que comentabas, ¿no? Nosotros estamos aquí en la campaña de lleno, en toda la campaña de solidaridad con Palestina, y yo he hecho tantas o más charlas con judíos de aquí, que son no sionistas y que apoyan la causa del pueblo palestino, como con, digamos, árabes, personas de árabes, sí, ¿no? Sí. O musulmanas, igual. Si es la formación ideológica. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, la corriente sionista es una parte, nosotros creemos pequeña, de los judíos, es decir, un sector que cree que la única solución es la construcción de un Estado. Entonces, el tema de no identificar el tema de judíos con el tema de sionistas es muy importante, igual que no identificaríamos alemanes con nazis. Nosotros no tenemos ningún problema con los alemanes, solo faltaría, y con las alemanas ningún problema con los nazis. Efectivamente tenemos muchos problemas. Entonces lo mismo nos pasa, pues si hablamos de los judíos, nos pasaría con otras situaciones donde hay expresiones digamos, de violencia extrema y de extrema derecha y de una política agresiva contra otros colectivos que no vamos a permitir, sea la religión que sea el origen étnico que sea. O sea, no hay ninguna. Entonces estas cosas son importantes identificar bien, porque si no, un poco toda la campaña que nos lanzan, por ejemplo en Alemania, que ahora está siendo muy dura la represión contra todo el movimiento pro-palestino, es siempre intentando identificar que ellos ahora están del lado de las que fueron víctimas, ¿no? Y nosotros decimos, no. O sea, aquí lo que se está haciendo es reproduciendo lo mismo que ya se vivió entonces y con una cobertura
digamos, de los propios estados. Entonces esto es lo grave de la situación Entonces nosotros siempre hemos dicho los verdaderos... o sea, lo que si alguien consideraba en Alemania que después del Holocausto debía tener una política hacia los judíos, tenía que ser restablecerlos allá donde ellos habían decidido vivir, que era en Alemania, no empujarlos al mar para construir un portaaviones del imperialismo en un territorio que les era muy geográfica y estratégicamente muy clave en una zona. Por tanto, el verdadero antisemitismo lo tienen, digamos, todos estos que en lugar de restablecer, como el Estado español, pues los judíos donde se les expulsó, pues bueno, tiene que haber una política de restablecimiento histórica, etcétera, y esto se tenía que reproducir en Polonia, que hubo los pogroms, en Rusia, en no sé dónde, y no empujarlos al mar para utilizarlos como un portaaviones del imperialismo en tierras palestinas, en este caso. Bueno, sí. Ahora no sé si fue ayer, antes de ayer, que vi un documento que tenían que firmar todas las personas judías que llegaban a Palestina. Era un documento oficial del Estado palestino de los años 1930, donde todos los judíos que llegaban a Palestina se comprometían con el Estado palestino, como un ciudadano normal que se compromete con su Estado, y está todo firmado allá. Yeah. Y entonces, este tipo de... Claro, o sea, hace gracia ver este tipo de documentos del 1930 cuando hay gente que te dice que Palestina nunca existió y tienes allá documentos firmados por personas sionistas, porque entiendo que si son personas que han venido de fuera de Palestina y no los propios judíos que ya vivían en Palestina, que había muchos. Sí, 50.000 más o menos. Igual que el otro día vi el detalle. ¿Tú sabías que hay más iglesias católicas, bueno, cristianas, no sé cómo definirlas exactamente, pero yo creo que son cristianas? Hay 17 en los territorios palestinos por 10 que hay en toda Israel. Porque la gente tiene la sensación de que Israel, por sobre todo el tema LGTBIQ+, que hacen muchas fiestas Pride y todo eso, tiene la sensación de que es un país muy abierto, cuando en realidad no es así. Hay partidos ultra ortodoxos que cada año o cada 2 años están intentando prohibir que se hable de Jesús y que hablar de los evangelios en Israel sea considerado una blasfemia total y sea denunciable. O sea que sí, por eso ha vendido muy bien su imagen. No, por eso es importante rehacer o reconocer o estudiar un poco la historia, porque es verdad que Jerusalén había sido capital durante siglos de diversas religiones y habían convivido, obviamente, porque los edificios están ahí. Es decir, que no habían mezquitas, habían de iglesias... Sinagogas, iglesias y o sea, durante siglos habían convivido diferentes religiones y, de hecho, eran una capital que en momentos se la define como capital internacional en los acuerdos que hay de formación tanto del Estado de Israel como... porque había un reconocimiento que era un lugar de convivencia para muchas religiones importante. Entonces, yo creo que esa idea de una capital para los judíos lo que hace es, de alguna manera, oponerse a cualquier otro proyecto. Por eso tú escuchas, por ejemplo, a la mayoría de los, digamos, responsables religiosos que viven, incluidos los católicos y todos estos, y de alguna manera todos ven una amenaza en el proyecto sionista. Porque el proyecto sionista lo que ha hecho ha sido, ya lo hizo, intentar demostrar que allá no había nada. Esto es un poco la política como la vemos ahora en Gaza. Es decir, dinamitas una mezquita. Bueno, ¿qué sentido tiene militar? Ninguno. Dinamitas el Parlamento, dinamitas las escuelas. Porque hay cosas que son bombardeadas, pero otras las hemos visto en imágenes como son directamente dinamitadas. Es decir, no quieren dejar ninguna señal de que había existido un pueblo con sus culturas y demás. Claro, esto no es igual que ese pueblo, una parte de ese pueblo tuviera una religión o tuviera otra, fuera musulmán, fuera cristiano, fuera no sé qué. O sea, de alguna manera de alguna manera es una eliminación étnica de todo lo que no sea directamente un estado racista
y con una religión que se impone como por encima de todo. Entonces es un proyecto inasumible desde un punto de vista, digamos, ya de los elementos democráticos, de alguna manera de convivencia. Todos los temas que tú me sacas me hacen llevar a otras cosas. Y ahora, mira, hace tiempo, ¿te acuerdas de José Couso? Sí. Un corresponsal de guerra que tristemente falleció. Sí, sí. Hace un Bueno, tiempo... lo mataron. Sí, exacto. Si quieres contarlo mejor, porque... No, bueno, estaba en... Bueno, no recuerdo exactamente, pero él estaba en Cayó su una bomba lugar, en el hotel, ¿no? Sí, no, él estaba en el hotel trabajando y hubo un disparo, no me acuerdo exactamente qué tipo de proyectil, directamente que lo mató. Y parecía todo indicar muy evidentemente que había sido el gobierno norteamericano. Creo que eso fue en Irak y no sé recordar si el hotel donde él se estaba alojando tenía el nombre o de Jerusalén o Palestina, algo así. Palestina. Hotel Palestina, esto sí que me acuerdo. Yo recuerdo que es una cosa que a veces... Sí. Pues hace poco estuve con su hermano en una charla que hizo él en Madrid y nos explicó que la OTAN y todos los gobiernos están ya preparándose en una guerra cognitiva y creo que ya estamos un poco en eso. Que es un proyecto que... Bueno, básicamente consiste, a ver, no es muy diferente de los 14 puntos de la manipulación de Goebbels, pero pasados a la actualidad. Que básicamente consiste en buscar estrategias y técnicas a través de las redes sociales para cambiar la percepción de la gente y que la gente opine como tú quieras que opine. O sea, la propaganda política de toda la vida. Y a la vez esto también me lleva a pensar que hace no mucho... vi un reportaje que en cada uno de los sitios donde Estados Unidos ha hecho guerras últimamente es uno de los sitios donde de las primeras civilizaciones de Sumeria, de los acadios, etcétera. Y curiosamente, algo que debía tener mucho valor militar, están destruyendo muchísimas de las ruinas de las primeras civilizaciones de la historia, borrando así la historia. Y también todo esto llevando a pensar que últimamente la Internacional del Odio está intentando reescribir la historia. El último caso que me acuerdo fue Esperanza Aguirre, que reescribió la Guerra Civil Española para ellos ser los buenos, los que tuvieron que alzarse para salvar España y todo eso. Estamos en un momento en el que se está destruyendo todo lo que recuerda al pasado y que nos quieren vender como una idea del mundo que es como si se estuviera fabricando hoy en día. Bueno, esto es un pensamiento que tengo yo que te soltaba así. Sí. Bueno, habrán cosas del pasado que convienen mantener y otras que no. Entonces hay que reescribir la historia de alguna manera adecuando lo que nos conviene que continúe existiendo y se recuerde y lo que no nos conviene que continúe existiendo y no se recuerde. O sea, es selectivo, ¿no? Pero son como un montón de cosas que, entre comillas, pasan por casualidad. Y digo entre comillas porque no me parece que pasen por casualidad, pero que tienen todas como un objetivo común, que es que desde el eurocentrismo entendamos la historia como si nosotros fuéramos el centro. Cuando en realidad el único mérito que tenemos los europeos es saber matar mejor que los demás. Ese es nuestro principal mérito de la historia, porque o sea, está demostradísimo que los pueblos originarios de América tenían comercio con... ¿Cómo se llamaba? Cuando estaba Andalucía aquí los califatos. Los califatos y los pueblos de América tenían comercio, por ejemplo. Y esto es algo que en nuestros libros de historia no nos cuentan. Claro. Sí. Yo creo que hay que... selectivamente hay cosas que se olvidan y de alguna manera creo que dicen que la historia la hace el vencedor, pues los que hoy dominan el mundo de alguna manera hacen la historia a su medida para justificarlo, ¿no? El ser humano pobló todo el mundo, pero hasta que no llegaron los europeos no empezaron a hablar entre ellos. Es como la idea que nos quieren hacer... Como si una idea colonial. Claro, como si las matemáticas no las hubieran inventado los árabes, ¿sabes? Sí, yo creo que...
Bueno, yo creo que en estas situaciones de crisis esos temas de reescribir se hacen más acuciantes porque tiene que haber menos margen. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, con lo que arrancábamos un poco la discusión, que es con ese auge de la extrema derecha, necesita hacer una única lectura, muy sesgada, obviamente, porque tiene que justificar solo esas partes del pasado que le justifican hoy su política de hoy, para hoy. Entonces yo creo que ese tema, particularmente yo creo que la extrema derecha es quien mejor ha trabajado todo el tema del trabajo en redes y todo lo que comentabas. O sea, esto lamentablemente, pero eso también es producto de muchos recursos. Apropiándose de muchos referentes. Y muchos recursos también necesitas para hacer eso. Bien hecho, como se ha hecho. Aquí ha venido Bolton a dar orientaciones a todos los partidos de la extrema derecha. Esto liga con sectores de Trump y sectores muy, digamos, adinerados del capital financiero. Es decir, esto no estamos hablando de que esa imagen, ¿no? De que no, es un proyecto que el capitalismo necesita para salvarse, porque él sabe que está entrando, de hecho ha entrado ya desde hace un tiempo, en una crisis muy profunda. Esa crisis tensa las relaciones sociales. Cuando las relaciones sociales se polarizan, efectivamente hay posibilidades de que hayan movimientos de ruptura con el capital, de revolucionarios, etcétera. Hay situaciones de ese tipo, y tú lo que te preparas es para tener unos instrumentos de control de la calle y que son esa extrema derecha, que la veremos o no, si evoluciona o si necesitan que evolucione hacia el fascismo. En su cabeza es: no ataques a los ricos cuando puedes atacar a los árabes, amigos. Claro. No, siempre hay alguien, ¿no? Y cuando no, siempre hay... Eso es identidad. No son las feministas. Claro, siempre es dividir a la gente para evitar que la gente se enfrente al poder. Por eso decimos que no es un instrumento ideológico, es un instrumento del capital para enfrentar la población trabajadora entre sí, sea por el feminismo, sea por el LGTBI, puede ser por el tema de si catalán, castellano, no sé qué, por el tema de la inmigración, es decir, dividir a los de abajo para evitar que estos se unan contra los de arriba, y el capitalismo ahí pueda tener una segunda opción de continuar. Has sacado tú ahora un concepto que yo creo que es muy importante y que no tenemos suficientemente valor de hablarlo, que es el tema de las personas migrantes. Ahora se habla de la inmigración como si fuera algo excepcional. Lo raro es que el ser humano no migre. O sea, lo habitual es que durante la historia, pues los seres humanos migran hacia sitios donde hay mejor comida y mejores condiciones de vida, como cualquier animal, que somos un animal. Y esta idea de la creación de los estados-nación y tal, simplemente es una concepción nuestra, que no tendría por qué barrer el mundo. Pero yo pienso un caso que a mí me cuentan en mi pueblo. Yo voy a veranear a un pueblo que es en los Pirineos de Lleida, y hay gente que veranea en mi mismo pueblo, que es de sitios de Lleida donde hay mucha migración. Y claro, son señoras y señores de 70, 80 años que ellos me cuentan que ver a las personas migrantes por la calle hace que ya no salgan de noche, que tengan miedo. Y es algo que hemos de intentar entenderles, porque al final esta gente, si tiene miedo, acabará reaccionando de una forma que no es adecuada ni correcta. Pero a veces no sabes muy bien cómo responder. O sea, yo entiendo que los africanos que han traído a recoger fruta a 35 grados, cuando salgan, pues quieren estar en la calle con sus amigos, claro, evidente, tomando algo, igual que hemos hecho nosotros o hacemos nosotros hoy en día. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas, porque efectivamente se ha infundido un miedo. Es decir, para lo diferente te puede amenazar la realidad que tú vives. Es decir, se ha infundido. Ha habido una campaña evidente de intentar criminalizar, identificar inmigrante con peligro, con delincuencia, con no sé qué. O sea, esto yo creo que es una cosa que han trabajado. Que al servicio de esas leyes, digamos, se han creado toda una política de alguna manera para identificar como peligro esa situación. Yo creo que eso es... Pero eso
tenía una finalidad escondida, porque la finalidad escondida es que no es solo para que el de aquí se sienta en peligro, sino para que el propio inmigrante tenga que aceptar cualquier tipo de condiciones de trabajo. Es decir, aquí tenemos un problema en la economía y hay una tendencia que Marx explicaba a que las distintas ramas de producción tienen que equiparar la rentabilidad del capital, es decir, lo que te da la rentabilidad del capital. La plusvalía. Sí. Entonces, esa parte a una serie de empresas ha hecho que se deslocalizaran. Una parte de empresas hoy están en China, están en otros sitios, se deslocalizan. Bueno, hay determinados sectores de la producción que no se pueden deslocalizar. Por ejemplo, la tierra no la puedes deslocalizar porque no se puede llevar a China la tierra. No. Ni el turismo lo puedes llevar a China cuando tienes aquí, o atención de gente mayor, o sectores que no son deslocalizables. Entonces, la tendencia natural del capitalismo, buscando una equiparación de rentabilidad de los capitales, hace que para esos sectores necesite condiciones de sobreexplotación que no permite ni siquiera la legislación habitual, los convenios, lo que tenemos aquí. Y entonces una parte de la ley de extranjería tiene que ver no con parar una cosa que ellos saben que no se va a parar. O sea, mientras haya el hambre que hay, las dictaduras, las guerras, todas estas situaciones que son las que expulsan a millones buscando un lugar mejor. La emergencia climática. Todo esto. El saqueo de recursos por parte nuestra, de los europeos y de los americanos, de África. De África, por ejemplo, Senegal, la pesca, etcétera. O sea, podríamos poner muchos ejemplos. Mientras esto ocurra, la gente antes de morir se va a intentar. El problema es que no solo que mueren muchos más en el camino, sino que además el que llega bajo unas condiciones de presión y demás, dispuesto a aceptar cualquier tipo de condiciones. Entonces, esa parte... Estamos convirtiendo en delincuentes en gente que solo quiere un futuro mejor. Claro, y por ejemplo, ha sido muy gráfico el tema de cómo Europa ha absorbido la mayor inmigración que ha llegado a Europa, que ha sido la de Ucrania, y no ha habido ningún problema, y se ha podido absorber de alguna manera sin ninguna condiciones, y población que llega, digamos, por ejemplo, cuando vino digamos, en la guerra en Siria, o cuando hubo otros procesos migratorios que han habido, han supuesto escándalos como si fuera inadmisible, o sea, fuera imposible gestionar ¿no? Y si veías tú titulares que hablaban de olas migratorias, no, si la principal ola ha sido la ucraniana, han habido 6 millones de y no ha pasado nada. Y porque son 300 y pico millones de personas, han venido 6. No estamos hablando de ninguna cantidad que no sea. Es decir, otra cosa es que a ti te interese dar ese mensaje por ir al principio de esta conversación que tú planteabas, de esa mujer que vea oleadas de inmigrantes que llegan y no sé qué, y son distintos y no sé qué, y entonces permite a que esa mujer reaccione como espera el poder que reaccione, es con miedo, separándose, poniendo distancia, sintiéndose, justificando que haya más policía, que el Estado sea más represor. O sea, una serie de mensajes que te permiten terminar cuando realmente veríamos qué pasaría en Lleida si no hubieran los trabajadores inmigrantes con la cantidad de trabajo que hay en la agricultura. Es decir, si están es porque van a trabajar, y si llegan ahora es porque los van a utilizar. Por tanto, va a haber quien va a sacar rendimiento, va a utilizar su plusvalía para conseguir beneficios. Yo es que hace tiempo que pienso que tal vez yo, tal y como creo yo las cosas, creo que las cosas deberían autoorganizarse, en el sentido de que viene un colectivo de personas migrantes a trabajar a tu pueblo, y esas personas, después de trabajar, necesitarán tener un ocio. Y si su ocio es ponerse en una plaza a tocar con tambores y tomarse un par de cervezas, pues está bien. El tema es que muchas veces nos vemos ya dentro de la propia sociedad como segmentos separados que nunca se puedan juntar, como si estos señores de 80 años de Lleida nunca pudieran estar con las personas migrantes que han venido. Y tal vez lo más sencillo sería que cuando llegasen al pueblo, pues organizar una asamblea conjunta, decir,
oye, chavales, y siendo como es la gente, sería hasta lo contrario, sería porque esta señora de la que estamos hablando es una señora que te abre tu casa y te da de comer. Si esa señora tuviera el mismo afecto que tiene por mí, que casi no me conoce, por esos chicos, y todo fuera una comunidad más abierta, que se ayudaran los unos a los otros, oye, aquí no os pongáis porque hacéis ruido y no puedo dormir, ir a la plaza de más allá, yo qué sé, lo que sea, pero hablar las cosas y pactarla. El tema es cuando nos separan nosotros y ellos, como si no formáramos parte todos de la misma sociedad. Sí, yo lo veo exactamente igual. Pero yo creo que hay una intencionalidad en que lo veamos así, o sea, en separar. Hombre, claro. Hay esa intencionalidad. A eso venimos nosotros, a romper la intencionalidad, ¿no? Esa. Y una intencionalidad que tiene en la mente lo que quiero que piensa la mujer y que quiero que tenga en la mente cómo se ve el propio inmigrante, que se ve como si su presencia fuera una amenaza. Esto es muy fuerte también, que alguien, por el hecho de estar, vea que hay alguien que se asusta. Eso es una situación que es difícil también. O sea, yo digo, es problema de la mujer, la mentalidad que le genera a la mujer, pero también la mentalidad que le estamos generando al inmigrante, que es durísimo, que tú llegues a un sitio a trabajar y lo demás, y la gente te vea como si asustas, ¿no? ¿Cómo vas a asustar? Bueno, eso tú, ¿no? es decir, que ese es un tema buscado y gestionado en los dos sectores. Es decir, yo quiero que terminen enfrentándose y entonces yo me creo mecanismos para que los dos vean en el otro un motivo, no lo que tú dices. Lo normal sería pues que hubiera una... Bueno, con la propia... Al principio con la inmigración ucraniana se hizo así, se hacían sitios de convivencia, fiestas comunes, no sé, y nadie, claro, es decir, no, cuando además vienen digamos a trabajar en los campos de Lleida, es decir, que no estamos hablando... Yo he tenido la suerte de trabajar durante mucho tiempo para el ayuntamiento y entre mis tareas yo trabajé en el Raval, que sabes que ahí hay muchos colectivos y pues de golpe el Día Nacional de la Fiesta de Filipinas te organizan la Fiesta de Filipinas, el Día Nacional de la Fiesta de Bangladesh te lo organizan y a mí me tocaba ser como la parte mediadora del ayuntamiento con ellos en la fiesta. En pocas palabras no hacía nada, simplemente si necesitáis algo llamo a alguien que os lo traiga, pues estoy en contacto con la Guardia Urbana por si viene alguien, no, que esto es una fiesta autorizada, un poco eso, ya te imaginas. Sí, sí. Conocer a todos estos colectivos y a esta gente es fantástico. Y es como... Ahora se me acaba de ocurrir un concepto que estoy bastante orgulloso y es muy triste estar orgulloso de uno mismo. Pero si nosotros percibíamos el mundo multicultural como una torre de Babel, la estamos transformando en una cárcel de Babel, donde intentamos no mezclarnos con las otras personas y si nos mezclamos es a través del filtro capitalista consumista. Por ejemplo, tú es difícil que pruebes... es un ejemplo, la comida tradicional siria o turca, pero te comes un kebab. O sea, que en vez de tener la comida original que hacen ellos, tienes la versión de fast food. Sí. Por no decir ninguna de las marcas que me venían a la cabeza, que todas apoyan el genocidio en Israel, así que no las voy a mencionar ni para insultarlas. No, es así, es así. No, yo creo que esto, la decadencia del capitalismo está llevando... tiene sus partes, digamos, sus expresiones también en toda esta necesidad que tiene de dividir a los de abajo para que los de abajo no se unan y acaben con los de arriba. Divide y que son, claro. Entonces yo creo que ese principio que es muy antiguo lo necesita con urgencia el capitalismo hoy porque efectivamente las condiciones bueno, hoy salían... las últimas estadísticas de la gente que no puede pagar y están creciendo de una manera enorme, vivienda, etcétera. Es decir, hay una degradación social enorme. Parece que hablamos de la crisis en términos numéricos, pero detrás de cada número hay personas que están sufriendo. Eso es una realidad y eso tensiona todas las contradicciones sociales. Y yo creo que vamos a ver qué ocurre, porque son de esos periodos que lejos de, no, la crisis se va resolviendo, no, la crisis está cuajando y
y haciendo que las condiciones de vida de una parte muy importante de la población vayan deteriorándose cada vez más y vaya surgiendo cada vez más desesperación. Yo creo que eso es lo que utiliza la extrema derecha. Bueno, un detalle, que ahora que hablabas de la crisis, Uh-huh. Yo era una persona capitalista normal hasta la crisis de 2008. Uh-huh. Llegó la crisis de 2008 y a ver, yo tenía un trabajo que estaba bien, porque trabajaba 4 horas y me pagaban casi 1.000 euros, 970, Uh-huh. algo así. Uh-huh. Cosa que después de la crisis de 2008 nunca he vuelto a tener unas condiciones similares, ¿eh? Claro, no, hay un proceso de degradación del trabajo. Entonces es verdad que en términos de, o sea, lo que ellos han, para maquillar las estadísticas, que es lo que nos hacen, lo que han hecho ha sido crear lo que hablamos de la rotación del trabajo, que es que menos gente trabajará las 8 horas Uh-huh. y luego menos gente estará más tiempo. O sea, de tal manera que hay una rotación en el mercado laboral que desde el punto de vista estadístico te permite decir que estamos en récords, en cifras récords en la seguridad social y de ingresos en la seguridad social y demás, pero realmente el valor de ese trabajo, lo que hablamos de la renta nacional, la distribución de la renta nacional, en todo este último periodo no ha dejado de crecer la parte que se lleva el capital y se ha ido decreciendo la parte que se llevan los trabajadores. Es decir, trabajando más gente, nos llevamos menos parte. Esto quiere decir Uh-huh. que el conjunto de salarios se han degradado. Y esa ha sido la realidad de los últimos 8 o 10 años de crisis. Bueno, y nuestra realidad también es del turismo, es Barcelona, que No. es un modelo en crisis perpetuo, porque o sea, la gente, la gran mentira de, bueno, es que el turismo genera trabajo, ¿eh? Sí, genera trabajo, pero ¿a costa de qué? A costa de que en el centro de Barcelona ya no pueda vivir nadie porque los sueldos no puedes pagar. ¿Qué tipo de trabajo es? Un trabajo que no te permite vivir en tu propia ciudad. Claro. Y que cada vez pues los sueldos son más bajos para ajustarse al turismo y toda esta maquinaria que no para. Que, por ejemplo, vimos el otro día la ocupación del Parkway durante la Copa América. Sí, las fiestas estas que hacen. Sí. No, lo que es evidente es que turismo es sinónimo de trabajo precario, de condiciones muy inestable. También, claro, fluctúa en función del momento del turismo. Es decir, que verano es una cosa, es decir, es inestabilidad laboral y ese es el modelo al que se está empujando, yo diría, todo el sur de Europa, porque realmente cuando se organizó el proyecto de la Unión Europea hay una parte de lo que es la industria, sobre todo la que queda en el centro de Europa, y hay una parte del sur que queda más para agricultura, servicios, turismo, que es un poco los 3 factores que los vemos más o menos crecer a costa de ir perdiendo, pues como Nissan, como sectores industriales que por lo menos daban mayor estabilidad y mejor empleo. Por eso o sea, estamos en una época donde nos están precarizando y donde vemos que cada vez los alquileres en la ciudad de Barcelona son más caros. Si no recuerdo mal la cifra, desde enero hasta ahora la media por la cual se alquila un piso en Barcelona son 1.500 euros al mes. Puede ser. Cuando el sueldo mínimo interprofesional, si no me equivoco, son 1.200. Sí, está por debajo, sí. Sí, no, es evidente que esto se está, porque gran parte del problema de los pisos es que sale más a cuenta para un propietario de un piso, una cadena de estos que tienen grandes tenedores de pisos, le sale más a cuenta alquilarlo por habitaciones o por periodos concretos a turistas, que con periodos muy cortos consiguen mucho más rendimiento que a una familia o a unas personas que no tienen esa capacidad de ingreso. Entonces es verdad que una parte de pisos que se han ido destinados al turismo y esto ha hecho subir todos los precios, todo lo que es Barcelona, particularmente todas las zonas más o menos céntricas o más o menos bien comunicadas, ha ocurrido, digamos, por la presión del piso turístico, ¿no? Bueno, Paseo de Gracia es la calle más cara de España, con diferencia.
No sé cuánto debe valer alquilar un piso en Paseo de Gracia, pero de 3.000 euros no debe bajar. Ya. Sí. No, esto es aparte desde el punto de vista de destrucción ambiental capitalista, lo que supone todo el aumento del turismo, todas las discusiones que se han hecho alrededor de la ampliación del puerto, del aeropuerto, digamos, toda esa, digamos, no es solo porque, o sea, tú necesitas una infraestructura, si quieres más turismo, necesitas más infraestructura y esa más infraestructura va a costa, tiene un precio muy alto en cuanto, digamos, a la situación ambiental, a las condiciones, digamos, ecológicas, ¿no? Quiere decir que es evidente que eso tiene un coste y a la vez tampoco se reproduce. Dices, bueno, pero la gente va a encontrar un buen trabajo. No, son trabajos de mierda. Sí. Entonces, ni ganamos en un sentido ni ganamos en el otro. Ganan el que hace el negocio. Eso sí, que gana porque transporta más y porque tiene infraestructuras que vende más billetes, y ganan los de las grandes cadenas de hoteles porque sí, ellos ajustan y me sacan dinero, pero esto queda muy poco y las condiciones se empeoran, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre si al final, ahora vamos a ver con la formación del nuevo gobierno aquí, si activan o no activan el tema de estos macroproyectos dedicados todos al turismo. Hace pinta que sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si la gente podemos o no. Pues mira, me lo has dejado a huevo porque precisamente te quería preguntar sobre Consumar, este movimiento así, no sé cómo definirlo, pero que no me acaba de convencer a mí. Bueno, no los he votado nunca. Y mi pregunta iba por eso, cogiendo el hilo de lo que tú estabas diciendo. Primero, Consumar decidió no aceptar los presupuestos de Esquerra Republicana, que sí, ya lo sabes siempre, a mí me encanta que me corrijas en la cara, o sea que si hay algo que yo digo que no estés de acuerdo, por favor, corrígeme. Que en principio eran unos presupuestos pues con más inversión social de lo que habíamos tenido hasta hoy en día, por lo que yo tengo entendido. No los he leído, por eso que si tú sabes más me corriges. Porque aprobaban el tema del Mobile World Congress. Justo después de las elecciones dijeron que no les importaba, ¿vale? Hasta aquí un punto. Segundo punto, Sumar en el Parlamento Europeo. Sumar en el Parlamento Europeo está con el grupo de los verdes alemanes. Los verdes alemanes están a favor de Israel. O sea, no en ningún momento han pedido el alto el fuego ni nada de eso. Es que no, o sea, todo esto que en principio Sumar se vendían como el heredero de Podemos o los que están ocupando su espacio o algo así, pero ¿qué coño son? O sea, ¿qué están haciendo? No los entiendo. O sea, rechazas unos presupuestos que ahora estamos viendo las conclusiones, no me sale bien la palabra. Consecuencias. Gracias. Ahora estamos viendo las consecuencias porque vemos que en Barcelona van a tener que cerrar los hospitales 3 meses porque no se han aprobado los presupuestos. Entonces, no sé qué coño pensar. A ver, yo iría paso a paso. Porque sí, ves. Nosotros, o sea, primero, el tema de Sumar. Yo para mí, Sumar, y hay que ver el esqueleto de dónde se apoya Sumar. Es Yolanda Díaz sola. No, es una reestructuración a través del Partido Comunista. Es una nueva refundación de Izquierda Unida. Y aprovecha restos de espacio que le dejó Podemos, pero Podemos está fuera, no es Sumar y están enfrentados y hubo todas las discusiones que hubo. Es decir, que sí. Hay que recordar. Entonces, tú miras el esqueleto, empezando por ella, militante del Partido Comunista, y siguiendo por la estructura, y es el viejo Partido Comunista refundado una vez más. Ahora, en su momento lo hizo como Izquierda Unida, luego, bueno, han habido sucesivas refundaciones, pero ese es el esqueleto de Sumar. Fumar me gusta más. Y aquí en Cataluña ha pasado un poco lo mismo, porque detrás de Ada Colau han vuelto a reaparecer iniciativa, toda la estructura del viejo estalinismo. Entonces ha quedado por fuera los restos de Podemos, que fue un proyecto al calor del 15M, etcétera. Bueno, ahora no, para no alargar, ¿no? Pero para mí Sumar viene a ser
una nueva refundación con esos esqueletos, que es lo que determina al fin y al cabo. Es decir, bueno, siempre hay que ver quién está debajo. Está ella en cabeza, bueno, pero está Santiago, está el otro, el secretario general del Partido Comunista, están los otros. O sea, hay que ver bien para identificar, y para mí esto es lo que supone. En ese sentido, yo creo que no aporta mucho más de lo que otras veces el Partido Comunista ha dicho. Digamos, ellos se la han jugado todo a la conformación de un gobierno con el PSOE. En este sentido, de alguna manera parecía como un complemento mejor del gobierno PSOE que el propio Podemos, que tenía algunas contradicciones más, y para mí ahí se adaptan perfectamente. Es decir, está el PSOE y Sumar en perfecta armonía y con pocas tensiones. Pero es verdad que han tenido alguna discusión, pero incluso menos de las que tenían con Podemos, que tampoco es que... Muchas menos, creo yo, ¿no? Sí, bastantes menos. Pablo Iglesias y Irene Montero me parecían más combativos. Algo más, aunque también su adaptación fue el principio del fin, de lo que era un proyecto que parecía innovador y no sé qué. Su entrada en el gobierno terminó de ser el principio del fin, y de alguna manera... bueno, yo creo que, digo respecto a Sumar, luego respecto a los presupuestos, nosotros estábamos contra los presupuestos que se presentaban aquí en el Parlamento, pero no por los motivos solo que planteó Albiac, que fue el tema del hard rock y el problema de los macroproyectos, ¿vale? Sino que para nosotros los presupuestos de aquí continúan en la misma lógica de los últimos gobiernos, no solo de Esquerra, sino de Esquerra y de Junts, o la antigua Convergencia. Porque los hizo Jaume Giró, ¿no? Que... yo tengo entendido, sí, ya sabes que me encanta que me corrigen, que los hizo Jaume Giró y Esquerra prácticamente no tocó nada. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, ellos dijeron, pero esto los anteriores. Vale, los de este año ya no. Los de este año estaban ya con un plan. Y entonces para nosotros siguen con toda la privatización, tanto en sanidad como en educación. Entonces, para nosotros eran continuistas completamente con la política de todos estos años, donde han dejado la sanidad pública y la enseñanza pública en unas condiciones deplorables. Entonces, esto ya venía así. Entonces, eran continuistas de esto. Por tanto, nosotros no compartíamos los presupuestos, y no solo por lo del hard rock y los macroproyectos, sino por la política en materia de educación, sanidad, servicios sociales, donde particularmente el tercer sector es todo privatización, y se continúan las privatizaciones en sanidad y el deterioro de la enseñanza pública. Esos eran los motivos por los que nosotros no compartíamos esos presupuestos. Bueno, el actual presidente, el presidente Aragonés, que está en funciones, es conocido por la ley Aragonés, que es la ley que privatizó más... Bueno, esa se paró, ¿eh? Esa ley se paró, lo que pasa es que su política efectivamente va en el mismo sentido. Claro. Entonces, nosotros teníamos esa oposición, al punto de que intentamos con sindicatos y demás, intentar que efectivamente hubiera un frente común frente a los presupuestos, exigiendo lo que ponía en evidencia hace 4 días sus propias estadísticas, que sus propias estadísticas se llaman PISA, y esas pruebas que hacen, que nosotros no son nuestros referentes, pero en todo caso son los suyos, y lo que hacen es demostrar que todo su proyecto educativo había sido un fracaso. Entonces, y que Cataluña tenía una dificultad muy grande en el sistema educativo. ¿Me dejas entrar en el informe PISA un segundo? Que es algo que me gusta recordar. Si no me equivoco, el informe PISA es un informe que organiza el Fondo Monetario Internacional La OCDE. ¿Y la OCDE qué era exactamente? Es una organización económica. De desarrollo. Sí, económica. O sea, quiero decir que quien dice si estamos enseñando bien a nuestros alumnos no es la fundación de profes y profas del mundo. No es la UNESCO, no es la UNESCO. Es un instrumento, digamos, al servicio de los proyectos europeos del capitalismo, de la OCDE. Esto es. Entonces ellos desarrollan todo un sistema de evaluación de los sistemas educativos, y ponen una serie de pruebas, pasan los 15 años y se mira el rendimiento de cada a su manera del sistema educativo. Entonces, es verdad que comparando, por ejemplo, los resultados del 2006, que es una de las antes de que entrara toda la reforma neoliberal que aplicaron aquí en la enseñanza, y los recortes,
y lo comparamos con ahora, es decir, con esta... Pero 2006, la reforma neoliberal esta fue con Zapatero, 2016. La reforma neoliberal de la enseñanza aquí nos llega a 2009 Con la LEC, ¿no? y luego con la LODE. O sea, aquí... 2009 estaba... En la enseñanza, ¿eh? 2009 estaba Zapatero aún. Sí, pero aquí se arranca en Cataluña, con la LEC. Con el gobierno Mas. No, con el gobierno de Maragall. O sea, Maragall empieza la reforma neoliberal de la enseñanza, la empieza los socialistas con apoyo de Esquerra, Junts y Iniciativa. Bueno, Iniciativa en aquel momento ya no sé si se llamaba, podría ser 2009, que ya no fuera Iniciativa, sino que fuera... El Lluís Rabell. Sí. Porque si estaba... Entonces era Iniciativa. Porque si estaba Maragall y Montilla fue con Iniciativa. El tripartito, porque era el tripartito. Era el tripartito, pero a esa ley le da apoyo también Convergencia. O sea, por eso Maragall decía, yo no gobierno con un tripartito la enseñanza, sino con un cuatripartito, porque incorporaba también la derecha catalana, Convergencia, para el desarrollo de ese proyecto neoliberal. Esto es 2009. ¿Vale? Sí, cabe recordar que los partidos que se hacen llamar de izquierdas en este país constantemente están aprobando mierdas neoliberales. Bueno, ha sido una constante, sí. Acaban aplicando lo mismo. Y luego esa reforma que aquí en Cataluña toma el nombre de LEC, que es la Ley de Educación de Cataluña, luego a nivel estatal, y me parece que ya es con gobiernos del PP, hacen la LOCE, no me acuerdo exactamente porque las siglas van cambiando. La LOMSE o la LOCSE, hicieron 3 o 4 más. Y entonces aplican ese mismo criterio de gestión de los centros educativos como si fueran empresas privadas, con una dirección que ya abandona de alguna manera todo un proyecto que fue aquí el resultado de la lucha contra el franquismo, de lucha por una democratización también en el seno de la escuela. Se crearon los claustros debatían, discutían. La dirección era el representante del consejo, o sea, del centro ante la administración. Ahora es el representante de la administración en el centro. Antes la dirección no tenía funciones de, por ejemplo, de selección de personal y de jefe de personal. Ahora sí. Entonces se aplican toda una serie de criterios que tenían que hacer que todo funcionara más con el modelo de la escuela concertada, la escuela privada financiada con dinero público, la escuela pública, más con ese modelo, y eso lo que ha demostrado ha sido un fracaso estrepitoso. Unos años después, con sus mismas estadísticas, tú comparas los resultados PISA 2006 y 2000, o sea, antes de la aplicación de esa ley, y lo comparas con ahora, y los resultados son catastróficos. Entonces, con sus mismos instrumentos se demuestra el fracaso de toda esa política neoliberal. Y por eso te decía yo que los presupuestos de aquí nosotros los rechazábamos porque eran continuistas de esa política. Entonces nosotros estábamos exigiendo un giro hacia la escuela pública, que realmente se dotara de recursos, que se mantuviera la sanidad. Entonces, y luego la última cosa que has comentado, simplemente para no dejarme ninguno de los elementos, eso de que no pueden hacer, eso es mentira. O sea, no es verdad que no se puedan aprobar partidas adicionales en el Parlamento porque no haya presupuestos. Eso no es verdad. Eso lo están diciendo hoy en día. Sí, porque claro, toda la culpa la tenemos que tener los demás. Y entonces toda la culpa de que ellos tengan que presentar un verano que puede ser catastrófico en la sanidad pública, catastrófico, lo tienen que justificar y la culpa la tienen otros. Pero realmente no hay recursos como para sacar partidas adicionales aprobadas en el presupuesto como tales, aunque sean presupuestos prorrogados. Eso es así ahora en los estatales y por ejemplo, han habido presupuestos, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Los presupuestos estatales son prorrogados porque no los retiró Sánchez a raíz de lo de Cataluña y todo esto. Y entonces, por ejemplo, había un acuerdo con los funcionarios de un aumento salarial y entonces el gobierno Sánchez presenta a las Cortes una propuesta de un crédito adicional y se aprueba y punto. Y se pagan. Es decir, no, eso no es así. Presupuestos prorrogados no quiere decir que no se puedan generar partidas adicionales. Otra cosa es que te va bien, porque entonces la culpa la tienen los demás y vais a ver cómo lo que vais a sufrir tienen la culpa los demás porque no me han dejado hacer y todas esas cosas. Eso es clásico también, un clásico.
Antes que cuando explicabas que las escuelas y los centros sanitarios tienen que tratarse como empresas, a mí me explicaba en el caso de... Bueno, eso es lo que dicen ellos, no yo, ¿eh? No, sí, digo que a partir de ahora sí. No, sí. Que precisamente tiene a colación a lo que tú decías. A mí me explicaba el alcalde de un pueblo pues, que deberá tener 15, 20 mil personas, que lo conozco porque era el padre de la pareja de un amigo mío. Y entonces él me contaba que, por ejemplo, ellos con el CAP, si por ejemplo tienen la suerte de tener un año en el que les sobran recursos, no pueden sobrarles recursos. O sea, no pueden hacer un año, que no suele ser habitual, pero si un año les sobra, por ejemplo, 1.000 euros, con estos 1.000 euros se tienen que comprar sillas porque si no, en el presupuesto del año que viene estos 1.000 euros se lo quitan. Y precisamente tal vez el año siguiente viene la COVID y no necesitas 1.000, necesitas 100.000 más. O sea que tú tienes un presupuesto y te has de marcar al presupuesto y lo que les importa a los gestores de lo público ahora es que cuadren los balances más que dar un buen servicio. Claro. No, pero eso llevamos tiempo que los presupuestos cuando se cierran, se cierran. Es decir, lo que se ha gastado, se ha gastado. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de Renfe o del servicio del tren, todo lo que nos dice, hay un presupuesto que dice, hay que gastar tantos miles de millones, ¿vale? O cientos de millones, igual, lo que sea. Siempre se dice, esto es lo previsto. Y luego hay otra cosa que se llama lo ejecutado. Sí. Lo ejecutado es lo que verdaderamente. Pero cuando se llega al 31 de diciembre, borrón y cuenta nueva. ¿Sabes lo que quiero decir? Que todo aquello que se había presupuestado, que en teoría había el dinero para hacerlo, y no se ha hecho, borrón y cuenta nueva. Con lo cual, es muy común que, por ejemplo, en temas tan graves como el tema del tren y de de cercanías y los servicios que más utiliza yo creo que Rodalías ya se puede decir, porque Rodalías son las cercanías de Cataluña y se llaman así, punto. Entonces, aquí y a la China popular, como decía Carod Rovira. Entonces, en servicios como este, se puede ir prometiendo siempre una cantidad sabiendo que se va a ejecutar 20-30% de lo que se ha dicho y luego volverlo a prometer al año que viene y volverlo a prometer al año que viene y no terminar nunca ejecutando las necesidades de una población que este es sobre todo el servicio que utiliza la población más trabajadora y estudiantes y gente común en este país y entonces está en una situación de precariedad ruinosa. Pero por eso, servicio público, yo antes hablaba de sanidad, educación, servicios sociales, bueno, pero transporte también, que es transporte público, está en condiciones penosas porque ha habido una tendencia a recortar de lo público, a recortar de lo social y a aplicar, digamos, de alguna manera toda esa política neoliberal que tanto desastre está llevando a la gente. Estoy triste porque deberíamos ir acabando, porque no me gusta sobrepasarme de la hora y estamos a puntito de llegar a la hora de programa. Pero claro, hablar contigo siempre es muy interesante, así que tendremos que volver pronto. Bueno. Claro, recuperando, intentaré hacerlo rápido. Es curioso cómo hay cómo los presupuestos se gestionan de manera diversa, depende de dónde seas. Y el caso es Madrid. Madrid es acojonante, pero porque Madrid no... El gobierno de la Comunidad de Madrid no es del mismo partido político que el gobierno de España. Uh-huh. Pero incluso así, en Madrid creo que van casi por el 200% de lo presupuestado. O sea que en Cataluña, si se presupuesta 500 millones, de esos 500 millones se acaba ejecutando entre un 20 y un 30% habitualmente. Y en Madrid, si se presupuestan 500 millones también, acaban ejecutando entre el 170 y el 200% del presupuesto. Bueno, porque yo creo que ahí hay prioridades de Estado que van más allá de los colores políticos. Entonces hay una prioridad del Estado respecto a la capital que va más allá de quién está gobernando uno del otro y a la vez hay yo creo que hay una permanente, porque es verdad lo de la deuda histórica esta que a veces reclaman sectores de aquí, esto es cierto que ocurre. El independentismo, sí. Y es verdad, porque es una realidad objetiva que tú puedes calcularlo y ver que efectivamente hace que hagan
hay un peaje permanente, ¿no? Entonces, Mohamed Jordi de la competencia dice cada día que hay un tren que nunca se retrasa, que sale con 60 millones de Cataluña hacia Madrid. Bueno, pues esto. Es decir, hay un peaje permanente que es producto de una utilización. O sea, hay un proyecto político que es central y el centro es el centro para todos, sea PSOE, PP, quien sea, son ellos, y el centro es el centro. Y cuanto más sea el centro y más se debilite la periferia, pues de alguna manera más imponen su concepto del Estado español como un Estado unitario donde no hay margen para que la gente... Entonces ellos creen que hay una transferencia permanente de recursos, digamos, hacia el centro. También pasa en Galicia o en otros sitios. Es decir pero es verdad que en Cataluña está muy marcado, también por el potencial industrial y productivo que hay en Cataluña, donde permite meter más la mano porque hay más dinero también, porque se genera más dinero con todo el tejido productivo. Bueno, otros dos casos que no se quejan lo suficiente y deberían quejarse más son las Islas Baleares y también el País Valencià. También. Son dos sitios que el Estado extrae de por ellos. Eso digo que esa tendencia a extraer de la periferia para recentralizar el capital en el centro políticamente es el resultado de una idea que ellos tienen del Estado español, un Estado radial, como las carreteras de Franco, que era Madrid, y de ahí salen todas las carreteras de todo el Estado. Entonces todo lo otro son redes secundarias y sin importancia. Lo importante era la utilización de ese concepto de centralista, ¿no? Que viene un poco de París y de Francia en su momento, ¿no? Era aquella idea de que París era Francia y el resto eran, digamos, periferia, ¿no? Entonces, un poco esa misma idea es verdad que es la que sirve para el absolutismo aquí. Es decir, no habría que ir mucho más lejos que Franco para ver esa idea de ese centralismo borbónico tan marcado, que lo vemos también en Francia y en otros sitios, pero los Borbones efectivamente hacen de ese proyecto político una cosa que ha tenido continuidad con los siglos posteriores, porque esto hace un tiempo, ¿no? que estuvieron, aunque sigan los Borbones, pero vamos, los primeros, los que realmente implantan todo ese proyecto de Estado centralista, del absolutismo centralista, del poder central y concentrado, eso efectivamente hace un cierto tiempo y ha habido una continuidad, no ha habido un intento de esa idea del Estado plurinacional y donde equilibramos para que no haya un solo centro de poder, sino que siempre es el intento de que el centro sea el centro y que ese centro cada vez tenga más poder y que por tanto la periferia pierda poder, no que equilibres el territorio con más centros de donde pones inversiones, cada vez es... Francia contra Alemania. ¿No? ¿Poco? Alemania tiene diversos centros de poder, Berlín, Frankfurt, Múnich y Francia es París. París. Y hay muchísima... aquí, claro, nosotros vivimos en Barcelona que si miras lo que... Me gusta como lo dicen los argentinos, el Gran Buenos Aires. Si miras el Gran Barcelona y el Gran Madrid, de población estamos equiparados. O sea que más o menos vendría a ser igual. Pero si tú comparas París, que si no me equivoco, ahora no sé si es una ciudad de 8 millones de personas o más, pero yo creo que... No hay comparación en Francia, ¿no? La segunda ciudad más poblada... Debe ser Lyon. Es lo que te iba a decir, debe ser Lyon. Y no llega, creo que no llega al 1.000.000 de habitantes. Y si no es Lyon, es Marsella, que está por allá. No, hay una diferencia muy grande, pero esa es una construcción. En el momento de la construcción de los estados-nación, digamos, el peso del concepto de la monarquía absolutista, los Borbones, el papel que juegan, y por tanto Francia y el Estado español son Borbones, ¿no? Es verdad que juegan un papel muy de una concepción política y muy concentrado de poder. O sea, ese absolutismo tenía también un espacio físico alrededor del cual se organizaba la corte, el poder auténtico. Y en ese sentido... yo creo que también es una de las características que hacen que tengamos esa España radial, ¿no? Que decía el franquismo, ¿no? Ves tú todas las autopistas, todas las carreteras, todas las líneas, todo tiene que pasar por Madrid y siempre te sale para ir a cualquier sitio, casi te sale más a cuenta primero ir a Madrid y de ahí ir a donde sea. Es decir, hay poca interconexión, poca voluntad de
desarrollo de un equilibrio territorial, que es lo que al fin y al cabo va a redistribuir la riqueza, es que intentemos que todo el territorio tenga poder, en el sentido productivo, en el sentido político también. Bueno, es lo que antes que te hablaba de que yo voy a mi pueblo en los Pirineos, al final la gente de los Pirineos son unas personas que pagan impuestos, en muchas ocasiones te diría que pagan prácticamente los mismos que nosotros, y yo aquí en Barcelona tengo de todo y ellos no tienen nada. Realmente, o sea, ellos ven que el Estado está allá porque tienen una escuela, un CAP y un autobús que les lleva hacia otra población. Mientras que aquí en Barcelona, con los mismos impuestos que pagamos, tenemos autobuses, metros, tranvías y un montón de red social que allá no se tiene. Y al final... Bueno, es que aquí también hay un problema de centralismo en Cataluña. Es decir, que lo hay a nivel del Estado y lo hay a nivel de Cataluña. Y en eso tienen razón cuando hablan de la tendencia al centralismo de Barcelona, ¿no? Bueno, una cosa es que Barcelona concentra una parte importante de población y de capacidad productiva, y la otra cosa es que el equilibrio, tiene que haber una política de equilibrio territorial. Pero esa política yo creo que es la apuesta a la que se está haciendo ahora, porque hay y en parte ahora no nos da tiempo, pero porque hay un empobrecimiento real del campo y de las zonas en España hablan de la España vaciada, ¿no? Y aquí de alguna manera hay un problema de empobrecimiento. De alguna manera, yo no diré todo, de las movilizaciones que estamos viendo estos días, la revolta pagesa, manifiesta un proceso de degradación de la vida del campo, digamos, del pequeño y del mediano campesino, porque también hay las grandes propiedades. Bueno, de esto se quejan también ellos, claro, de que la mayoría de ayudas van para la gente, las grandes propiedades que no las necesitan. La que más recibe es la duquesa de Alba. Te iba a dar este dato yo. Sí. No. Bueno. Ya creo que la última pregunta debe ser... Es directa a la rodilla, como una entrada de Pepe del Madrid. A ver. ¿A quién votamos el domingo? Mira, lamentablemente nosotros hemos planteado un voto abierto. Ahora te diré con qué límites. Porque hay un problema, y es que no hemos conseguido... Vosotros explica un poco quién sois, porque no os hemos presentado. Es verdad. No nos hemos presentado. Yo estoy de Lucha Internacionalista, una organización. Es verdad que en otras candidaturas hemos estado en colaboración, digamos, quizás esa sería la palabra, con la CUP y algunas formaciones anticapitalistas. Antiguamente estuvimos, por ejemplo, en las europeas con lo que se llamó Iniciativa Internacionalista, con sectores de vascos, de izquierda castellana, había... En otras estuvimos con formaciones como Des d'Avaix, o sea, hubo varios intentos de reagrupar. Los últimos a través de alguna... con la CUP, e intentando construir una alternativa que a la vez reconociera el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la vez tuviera una componente anticapitalista. Es decir, necesitamos una ruptura con este Estado monárquico y necesitamos una ruptura con un capitalismo que nos lleva a la miseria. Entonces, estas dos rupturas. Esta vez no hemos conseguido construir esto. Hemos hablado con otras organizaciones y no había posibilidades de crear un proyecto que nosotros lo entendemos que como una plataforma más común. Y entonces planteamos un voto. Es verdad que no votar, y nada más con todas las previsiones de auge de la extrema derecha, es dar una carta a quienes no la merecen y mejor que no la tuvieran. Es decir, que tampoco nos convence el tema de no votar, porque nosotros en general planteamos que sí. Y vemos el tema a la izquierda hay algunas candidaturas a la izquierda de los gobiernos, y digo en plural porque aquí tenemos también gobiernos autonómicos y demás, es decir, a la izquierda de los gobiernos, y también dentro de la campaña que estamos con Palestina, con ese no votes genocidio también, que me parece que es un tema importante porque atraviesa toda la campaña, y el Parlamento Europeo ha sido cómplice de genocidio, el del que ahora se acaba. Y esperemos que el siguiente, aunque lamentamos que también va a ser cómplice de genocidio, pero queremos que el siguiente no lo sea. Y si acaso no lo ganamos en las urnas, lo vamos a intentar ganar con las movilizaciones, porque al fin y al cabo es donde se terminan
resolviendo. Entonces, nuestra propuesta es votar a la izquierda de los gobiernos. Entonces, ahí hay varias candidaturas que están ahí. Hay algunas que no tienen opción a salir, como yo creo, por algunas pequeñas como CRT, como algunos grupos que están ahí. Hay algunas que ahora ya no están en el gobierno y quizá ahora se han vuelto un poco más críticas, como la de Podemos, por ejemplo, que una vez salido del gobierno se ha vuelto un poco más radical. Si estuviéramos País Vasco, podría ser el tema. Yo creo que una frase que todo el mundo dice es: Pablo Iglesias como activista bien, como vicepresidente no tanto. Claro, no, por descontado. Entonces ahí, ¿no? Entonces, un poco ese voto a la izquierda. Sí. A la izquierda de los gobiernos es una forma fácil de decir que Sumar no cuenta. No, pero efectivamente. Y por ejemplo, nosotros igual, digo ahora yo mismo, yo igual estuviera en el País Vasco, igual en estas condiciones, aunque es un voto crítico porque no estoy de acuerdo, pero un voto a Bildu podría ser. Aquí en Cataluña la misma coalición es un voto a Esquerra. Entonces yo aquí en Cataluña no lo haría. El País Vasco o BNG, que es el otro componente del acuerdo, podría ser que en Galicia un voto BNG sea un voto de que tenga esa lectura más de protesta contra la política que está haciendo no solo el gobierno central, sino también el gobierno autonómico. Entonces, por eso te digo un voto abierto un poco, ¿no? Diría sí votar a la izquierda y de los gobiernos, porque los gobiernos son muy responsables de la situación que estamos viviendo. Porque, a ver, quien ahora mismo dirige el gobierno de Cataluña es Esquerra Republicana. Ahora mismo acabas de comentar que va en coalición con Bildu y con el BNG. ¿Tú dirías que votar a esa coalición es un voto efectivo en contra del genocidio, viendo tal y como se ha comportado el gobierno de Cataluña? ¿Te genera dudas? No, en Cataluña yo veo clarísimo, por eso digo que aquí en Cataluña yo ese voto no lo haría. ¿Pero por qué? Porque aquí en Cataluña la política de Cataluña tiene elementos de complicidad, directamente manteniendo oficinas de promoción de las empresas catalanas en relación a Israel, manteniendo, o sea, yo aquí lo tengo clarísimo. Ahora me dijera, es verdad que una parte de la organización del movimiento de solidaridad en el País Vasco con Palestina sí que ha contado con cierto apoyo de Bildu. Por tanto, para mí en el País Vasco no sería lo mismo, aunque la candidatura pueda ser la misma. Claro, porque es candidatura única. Claro, la lectura, ni el BNG. El BNG yo tampoco lo pondría al nivel de la complicidad que tiene Esquerra con relación al genocidio. Por eso es un poco complicado. Ojalá hubiéramos tenido. Y para eso estamos trabajando de que realmente construir un frente común de una izquierda anticapitalista y que reconozca el derecho de los pueblos. Ese doble pilar es clave en el Estado español. ¿Y cuánto nos queda para tener un partido así? Porque yo tengo ganas de votaros. Bueno, nosotros creíamos que el 2009, cuando estábamos con Iniciativa Internacionalista, que reunió, si no recuerdo mal, a 26 organizaciones de la izquierda alrededor de un proyecto de defensa de la autodeterminación de los pueblos y contra el Estado de la monarquía y anticapitalista, creíamos que estábamos construyendo ese proyecto y lo que pasa es que hemos retrocedido muchísimo desde ese momento. Es verdad que hubo un giro de una de las principales fuerzas, que era Sortu, que giró hacia una política vasca de colaboración con sectores más de integración en las instituciones. Es verdad que del resto, o sea, hubo una serie de componentes. Es verdad que aquí en Cataluña tampoco conseguimos avanzar que la CUP, por ejemplo, tuviera interés en impulsar un proyecto de colaboración a nivel estatal que no pueda ser un referente. Es verdad que, o sea, han habido distintas situaciones que hacen que yo lo veía más cerca el 2009 cuando teníamos aquella candidatura, y era una candidatura que tuvo su decenas, no me acuerdo exactamente, estuvimos cerca de los 300.000 votos, si no recuerdo mal. O sea, muy bien. Una cantidad... cantidad cojonuda. Sí. Y díselo a Ciudadanos, que era 6 veces lo que han sacado Ciudadanos en las últimas elecciones. Entonces, bueno, ahí estamos, intentando construir algo que necesitamos. Entonces, que hoy no tenemos aún.
Y que va a ser difícil de conseguir porque, al contrario de partidos como Ciudadanos, nosotros no tenemos el gran capital del IBEX claro. que nos impulsa para hacer revoluciones. No, nosotros tenemos la militancia, que es la actitud de cada una de las personas de querer empujar hacia adelante para que las cosas cambien. Ese es el capital. Esa es la diferencia. Los medios también cuentan, y mucho. Pues nada, vamos a cerrar ya, así que si se te ha olvidado algo que decir y quieres lanzar un mensaje de cara a las elecciones o de cara a lo que te salga de las narices, aprovéchalo. No, simplemente que la próxima vez, que tengamos una próxima vez espero y que sigamos charlando y nada, intentar que el genocidio pare lo más rápido posible. Ahí hay una... Además es verdad que esto ha tenido un impacto sobre sectores de juventud que hacía tiempo que no veíamos. Esto es muy esperanzador. Es decir, que ante el tema del genocidio palestino, siempre se decía, es que la juventud, Bueno, hoy hemos visto la juventud en las calles, la juventud en las acampadas, la juventud como un motor que da esperanza no solo para el genocidio, sino realmente para de nuevo recomponer un proyecto que tenga futuro. Para nosotros un proyecto hacia el socialismo, hacia una sociedad más justa que la que tenemos. Ojalá. Ya lo decía Bakunin. Al final todos nos hermanamos en el socialismo. Muy bien, muy bien. Pues nada, Josep Lluís de l'Alcázar, miembro de Lucha Internacionalista, que lo podéis seguir en todas las redes sociales si queréis saber lo que hacen. Claro, cuando os conocisteis, que me lo has comentado al principio, vosotros enviasteis unos cuantos convoys de ayuda humanitaria a Ucrania y sois personas que no solo hacéis un discurso, sino que muchas veces vais hacia allá y hacéis lo que se tenga que hacer para luchar contra las injusticias. Entonces, por eso recomendamos que os sigan a través de vuestra web o de los perfiles en redes sociales. Lucha Internacionalista en Twitter, si no me equivoco, y Lluita Internacionalista en Instagram. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido. Esperemos vencer un poquito el fascismo con esta amable conversa. Sí. Pues nada. Muchas gracias y hasta pronto. Adeu, adeu. Venga, adeu. La mayoría trabajaremos hasta que muramos. Prohibido trabajar.